Buenas noches, nuevamente en nuestro programa El Compromiso del Laico. Vamos a continuar hoy con el tema que habíamos iniciado el viernes próximo pasado. ¿Cuál es esta confrontación que se da entre la cultura de la vida y la nefasta cultura de la muerte? Definimos en el programa pasado, siguiendo el encuadre que nos da el Magisterio de la Iglesia y fundamentalmente la encíclica El Evangelio de la Vida del año 1995 de Juan Pablo II, donde él precisó terminológicamente que él se entendía por cultura de la muerte, y prometimos desarrollar cómo estos elementos iban conformando, estos instrumentos ideológicos iban conformando para plasmar esta terrible cultura de la muerte. Recuerdo sintéticamente los puntos que nos orientaba Juan Pablo II. Lucha entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Enfatizo, lucha. Acá no es una cuestión de diálogo. Es una lucha, un enfrentamiento. No podemos dialogar, y esto tenemos que ser muy claros, con aquellos que sostienen la muerte como derecho, la muerte del más débil, del más indefenso, de la vida del anciano, como una opción libre. Es una lucha, dice el Santo Padre. En segundo lugar, que esto involucra, decía el Papa, una verdadera estructura de pecado, que culmina en esta cultura de la muerte. Quien adhiere a la cultura de la muerte está pecando, y pecando gravemente. Y esto es una cuestión que tenemos que tenerlo presente. Que esto es promovido, decía el Papa, por fuertes corrientes culturales, económicas y políticas. O sea que no es una cuestión de una opción particular de un grupo de deleitantes que no. Esto está organizado, planificado y busca un objetivo claro y tiene muchos y poderosos medios. Que es, además, decía el Papa, una guerra contra los más débiles, los reengendrados, recién engendrados, y aquellos que están culminando su vida e iniciando el periplo para el logro de la eternidad, la vida eterna, es decir, la trascendencia. Es una especie, decía el Papa, de conjura contra la vida que se da no solo a nivel individual, sino a nivel mundial, y que por lo tanto condiciona, fíjese hasta qué punto, las relaciones entre los países, para otorgar ayuda económica a los países llamados desarrollados, a los países euponísticamente llamados en vías de desarrollo, ponen como condición implantar el aborto como medio de control de la natalidad. Y por último, lo que es grave, y eso lo vemos en nuestro país y vamos a analizarlo con la invitada de lujo que tenemos, que ya inmediatamente paso a presentarles, amplios sectores de la opinión pública justifican estos atentados contra la vida, claros atentados contra la vida, en nombre de un supuesto derecho a la libertad individual, y esto lo hacen con absoluta impunidad, más aún a quienes defendemos, nos tratan peyorativamente, y veremos un ejemplo concreto. Hoy pienso recordarle a nuestra invitada ese ejemplo. Pues bien, ante esta estructura de la cultura de la muerte, nosotros como laicos comprometidos enfrentamos la defensa de la cultura de la vida. Obviamente que para esto tenemos que hablar con conocimiento, nadie puede hablar de lo que no conoce, cosa que tendría que tener en cuenta muchos periodistas en nuestro país, ¿no es cierto? Pues bien, hoy tenemos una invitada de lujo, una amiga personal de lujo, la doctora Chinda Concepción Brandolino. Se dedicó siempre a defender la vida, y lo hizo tanto en la vida privada como en la vida pública, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, es médica, especialista en clínica médica, volvió a especializarse después en medicina del trabajo y medicina legal, es decir, llevar concretamente los aspectos éticos al plano de la legislación y del laborar cotidiano. Ha actuado mucho en su diócesis de La Plata y en la Universidad Católica de La Plata, y ahí podemos señalarla como fundadora del programa de investigaciones biológicas para la defensa de la vida de la UCAL, asesora médico legal del Instituto de Bioética de la misma universidad, asesora médico legal, directora de la organización de la ONG Acción por la Vida de la filial La Plata, fundadora y presidente del Instituto de Investigaciones Biológicas para la Defensa de la Vida, Santa Gianna Beretta Molla, de la Universidad Católica de La Plata, miembro fundador de la Cátedra de la Mujer de la Universidad Católica de La Plata. Además ha publicado numerosos artículos periodísticos,
dado muchos datos estadísticos sobre demografía, cuestiones de bioética, ha dictado numerosas conferencias relacionadas con la mujer, la familia, la vida, tanto en nuestro país como en el exterior. En una palabra, es una de las mujeres más reconocidas internacionalmente por su incansable lucha por la vida y la familia. Pero la doctora además es mamá, madre de 8 hijos, de los cuales 2 son religiosas misioneras, una de las cuales está en Canadá, la otra en Filipinas, que fue antes misionera en China. Destinos realmente significativos. Está de más que lo digas, pero tengo que decirlo, frente a una laica realmente comprometida con su vida personal, con su vida profesional, con la defensa del Evangelio y los imperativos éticos que involucra el Evangelio. Buenas noches, Ginda, y te agradezco mucho que hayas venido. Huguito, y aprecio mucho. Te tengo que retar porque todos esos elogios que das no son así, no deben ser así, porque hay muchísima gente como vos, como yo, que está comprometida con esto, y además cómo no podría hacerlo con todo lo que Dios me ha dado, ¿no? La bendición de 8 hijos, 13 nietos, amorosos, todos como puede decir toda madre y toda abuela, y la gracia infinita de 2 hijas religiosas, que van a ser, aunque uno haga 1000 macanas, la puerta del cielo segura. Tenés asegurado, decía. Entonces, no podría, sería un pecado de mi parte no hacer lo poco que uno puede hacer. Se puede hacer mucho más, pero nuestras limitaciones hacen que hagamos lo que podemos. Haces mucho, Chinda, y no exageré en nada. He marcado lo más objetivamente posible tu actuar concreta de laica comprometida. Vamos a las preguntas, Chinda. ¿Cómo no? El tema del aborto, sin duda alguna, cuestión primaria en la estrategia de la cultura de la muerte. Se escribe, entre los argumentos que se utilizan para tratar de fundamentar y legalizar este homicidio, porque hay que llamarlo como es, se habla de un crecimiento demográfico absoluto, incontrolable del planeta, se habla que el planeta está superpoblado, que más aún se lo lleva al plano ecológico, que esa superpoblación contamina y por lo tanto afecta. Estos que parecen absurdos son elementos que se incorporan como fundamento para sancionar leyes, inclusive en nuestro país. Por supuesto. Entonces, ¿qué le respondemos a esto, Bueno, Chinda? por supuesto que es un disparate. Al revés de la propuesta que vos haces, empiezo por nuestro país. Nuestro país es un país despoblado, totalmente despoblado. Hemos perdido territorios, hemos perdido el Atlántico Sur, hemos perdido lagos hermosísimos, paisajes hermosos, también recursos enormes naturales, porque la única soberanía real que hay es la población. Si vos tenés un lugar vacío, correcto, lo ocupa cualquiera, y así nos pasó. En política no hay oquedad, no hay vacío, es no hay, entonces, si vos no ocupás ese espacio, fíjate vos, de hecho, que se han legalizado todas estas leyes te diría yo, demográficas, ¿no es cierto? Es decir, recordemos entonces, Hugo, siempre me gusta recordar que el poder descansa sobre 3 patas: las armas, el dinero y la población. Hoy, en la época de Alejandro Magno, y seguramente dentro de 5000 años si existiera el mundo, esa va a ser las razones, las patas del poder. Entonces, el dinero, como bien ha explicado tantas veces y con tanta maestría nuestro amigo Héctor Giuliano, nos ha sido quitado a través del mecanismo perverso del endeudamiento externo, no solo a nosotros, a todo el mundo, a periférico y a todo el mundo dominado, y diría a todo el mundo. Sí, el nuevo orden mundial. Claro, el nuevo orden mundial que se consolida a partir de la Revolución Francesa y particularmente queda en forma definitiva después de las 2 guerras mundiales, de la horrorosa Segunda Guerra Mundial, donde se bombardearon las 2 únicas poblaciones católicas de Japón. Sí. Y se produce el horrible asesinato de Dresde, ¿no es cierto? Correcto. ¿Te acordás? 350.000 refugiados. Winston Churchill, sí, exactamente. Ese héroe que muchos argentinos veneran, aquel que dijo en la región de Yalta que era necesario postergar a Argentina, no permitir que Argentina resurja, destruyendo sus valores y sus fuerzas armadas, porque si no iba a arrastrar a Hispanoamérica. La tenía clara, pero también tenía claro los cipayos que iba a encontrar acá. No, seguro, y que ellos se encargan de estimular, ¿no es cierto? Entonces, recordar que en el Pacto de Yalta se reparte el mundo, nosotros quedamos bajo la égida de Estados Unidos, el gran ganador de la Segunda Guerra. Me gusta mencionar ese fin de la Segunda Guerra,
sobre la ciudad de Dresde. En esa ciudad católica había 350.000 refugiados, niños, mujeres y ancianos. Entonces 20 casas norteamericanos rociaron con fósforo y en forma cruzada 20 casas le prendieron fuego. Pero decía algo que 350.000 antorchas humanas. No te olvides de dos detalles, te voy a señalar. Primero, los aliados avisaron que iban a bombardear las ciudades, pero que no iban a bombardear Dresde. Entonces el gobierno alemán hizo que la gente se fuera a Dresde. Así fue. Resultado es un genocidio, es un cinismo tremendo. Y además utilizaron la foto de los quemados para decir que eran muertos en los campos de concentración nazi. Esa es una hipocresía, un fariseísmo, una mentira falaz. Pero me gusta recordar porque eso da la pauta de qué pasó con los que ganaron y cuál era su filosofía y su forma de concebir la vida. Es decir, la vida no, ellos concebían la muerte como elemento de correctísimo. Triunfo. Y eso da lugar a la que bien llama Juan Pablo II, de feliz memoria, cultura de la muerte. Porque ¿dónde empieza eso? Cuando los papás vuelven a Europa, terminada la guerra, vuelven a sus lugares de origen, nacen un montón de chiquitos, eso se llama el baby boom, se llamó demográficamente, y entonces Estados Unidos inmediatamente, para hacer el salvataje con el plan de rescate, el plan Marshall, como cláusula fundamental, pone la necesidad de control de natalidad para evitar lo que él llama la superpoblación. ¿Cierto? Entonces se crea en ese momento el mito de la superpoblación en una Europa vacía, diezmada por la guerra. Entonces se inventa el criterio de superpoblación en el resto de los países del mundo. Para acortar este tema te diré que todos los ciudadanos del mundo caben cómodamente en el estado de Arkansas en un lote de 10 por 70, ¿no? Ese está hecho por el principal demógrafo del mundo, ese cálculo. Entonces, retomando el tema inicial, las tres patas del poder, el dinero nos lo sacan por la deuda externa, la población por los planes de control de natalidad y las armas por guerras generadas. Todas las guerras son prolijamente planificadas. En nuestro caso, Malvinas, a pesar del enorme heroísmo de nuestros soldados, del patriotismo, de todo lo que mostró de bueno nuestro país que quieren desacreditar en este proceso que Casanseu llamó de desmalvinización. Claro, correctísimo. Cuando él lo echan del canal de televisión, dicen, no es con vos el problema, acá hay que desmalvinizar. El primer día que él llega desde Malvinas, a pesar de todo este cinismo, la verdad sale, el heroísmo de nuestro soldado fue hermoso y es hermoso leer a los libros ingleses como No Picnic, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces allí se ve bien. No obstante eso, Inglaterra había salido, la flota inglesa había salido de Inglaterra el 23 de septiembre anterior, cosa que se desconoció hasta el trabajo de investigación de Díaz Araujo. Claro, Díaz Araujo lo hizo. Entonces ellos planifican, ya habían tratado con 10 generales que traicionaron a la Argentina. El resto fue convencido de que estaba, y así era. Además no teníamos alternativa porque vencía nuestra posibilidad de tratar diplomáticamente. Si no había una intervención de la Argentina, perdíamos el plazo. Pero con todo eso y sabiendo lo que nosotros no sabíamos, que Estados Unidos iba a traicionar el TREAC, el Tratado Interamericano de Defensa Recíproca, por el cual Estados Unidos no podía intervenir. Inglaterra sabía que Estados Unidos iba a traicionarnos, así lo hizo cuando desembarca en San Carlos. Entonces esa guerra ya estaba negociada, armada, para lograr una capitulación como fue con Europa, con los países perdedores. Total, una capitulación sin apelación posible. Un desmantelamiento. Entonces la Argentina tuvo que desarmar todo, no solo entregar sus armas a Chile gratuitamente, rematar lo que teníamos de armamento, perder los aviones Pucará, perder todas las centrales nucleares. Pero Alfonsini, con el plan de eliminar todo el plan. Desarmar, por supuesto, el misil Cóndor. Claro. Que bueno, ¿te acuerdas que el diputado León del Partido Radical hace una denuncia enorme? Yo la había recortado de la revista Azul y Blanco, estamos hablando del año 92, donde dice que la implosión del subsuelo de la Embajada de Israel fue porque se estaba desarmando la cabeza del misil Cóndor, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, son todos elementos que marcan este avance de la cultura de la muerte, ¿no es cierto? Entonces, vos marcas muy bien la situación de posguerra y después la estrategia varía. Exactamente. Correcto. Entonces, en nuestro país sufrió todas sus estrategias, en la pérdida de dinero por la deuda, la capitulación de guerra, pérdida de armas,
y la política demográfica. Entonces, ¿qué es la política demográfica? Es hacer crecer la población en caso de que sea un país ganador de los que dominan el mundo, o decrecer la población, es decir, despoblar los países que el centro del mundo quiere dominar. Correcto. Entonces, ¿qué es una política demográfica positiva? Y enseguida contesto lo tuyo. Es lo que hace Francia, por ejemplo. Francia paga a las mujeres 2.800 euros por cada nacimiento, 20.000 euros de premio si tiene el tercer hijo, y el plan euro, 1.000 euros por mes hasta los 12 años a cada niño. Eso es una política demográfica positiva. Yo recuerdo que en la época de Mitterrand se veían los papeles, afiches en las calles de París, el ciudadano francés, ten un hijo por lo menos. Claro, ten un hijo. En la época de Mitterrand. Sí. Mitterrand empezaron, y ahí empezaron, se dieron cuenta, porque hay un suicidio demográfico que venía justamente lo que te decía recién del fin de la Segunda Guerra. Y Europa tuvo que comprometer su natalidad para lograr el plan Marshall de recuperación. Y el Islam ha dicho, los europeos evitaron que nosotros conquistáramos Europa. Lo vamos a conquistar demográficamente. Correcto, Europa. Y lo están haciendo. Se ve en Alemania, se ve en Francia, y se ve en Londres, con toda claridad. Sí, Londres totalmente invadido por todo tipo, en el mejor sentido de la palabra. Claro, sí, los castigan con la pena de muerte al aborto. Por supuesto. Y a los niños. Sí, los castigan claramente. Sí. Entonces, ese mito se enarboló, y claro, cuando se enarboló en 1945, al fin de la guerra, que la superpoblación iba a terminar con el mundo. ¿Y qué pasó? Cuando empezaron estas políticas de repoblación a los países centrales, inmigración planificada en todos los países centrales, en los países escandinavos, a los que pertenece mi familia materna, por ejemplo, dan una licencia de 1 año a los padres para que tengan hijos y otros beneficios. Entonces ya no se podía sostener el mito de la superpoblación. No obstante, para los poco informados siguen creyendo que está superpoblado. Correcto. En los continentes África, Asia, Sudamérica, toda la población está aglomerada en las grandes ciudades y el resto del territorio está totalmente vacío. Correcto. Que es lo que, por supuesto, el gobierno central del mundo quiere que sea, ¿no es cierto?, para acceder fácilmente a los recursos. Entonces se inventó, como bien dijiste hace un rato, el tema ecológico. Al Gore, el vicepresidente norteamericano, el tema de la producción de dióxido de carbono. Correcto. Se produjo siempre habrá mientras el mundo respire. Los mails de Phil Jones diciendo que había sido una falacia se filtraron y llegó a la información pública, y él mismo reconoce que hay etapas de recalentamiento y enfriamiento normales del planeta. Correcto. Entonces correcto. Eso también es un cuento con el cual engañan a la gente para que no tenga hijos. Como vemos, sin duda alguna, la doctora Brandolino nos está señalando claramente las falacias de estos argumentos. Pues bien, frente a esto hay una realidad. Persiste la conjura contra la vida. Así es. La conjura real, ellos esgrimen estos argumentos, son falsos, pero van avanzando, creando leyes que habilitan el aborto y son con instrumentos de control de natalidad. En el segundo bloque, quiero que me precises un poco cuál es la verdad sobre la anticoncepción y el aborto en base a este desarrollo que vos señalaste. Perfecto, cómo no. Lo vemos en el segundo bloque. Continuamos pues en este segundo bloque analizando esta estrategia, la cultura de la muerte frente a la cultura de la vida. Yo he visto un video tuyo, Chinda, una conjura contra la vida de Malthus a Kissinger, donde realizás una síntesis perfecta sobre esta problemática, es decir, la verdad sobre la anticoncepción y el aborto. ¿Por qué no me haces una síntesis de esa síntesis? Trataré de ser brevísima. El aborto no es ninguna medida sanitaria. Como médica y como médica legista, correcto, el aborto es un asesinato por el lugar que lo mires. Correcto. Entonces, es una medida política, es una medida económica. Acceder a los recursos económicos, minerales, vegetales, alimentarios de un país, se hace
sacando la población de ese país. ¿Cómo empieza esto? Primero que tiene que haber un criterio de quiénes sobreviven y quiénes no. Ese es un criterio racial. Claro. Ese racismo de considerar a todos nosotros, los hispanoamericanos, los latinos, los africanos, los asiáticos, como ciudadanos de segunda o razas inferiores, viene de una postura religiosa y filosófica. En realidad eso se remonta hace muchísimos años al calvinismo. Correcto. En su primera época, Lutero hace un cuestionamiento a la fe. Él cuestiona que una verdad de la fe no es el tema de las indulgencias como enseñan en historia. Lutero cuestiona a nuestra iglesia diciendo que no nos salvamos por las obras sino por la fe, porque estamos predestinados a salvarnos. Claro. O sea, cuestiona el fundamento del evangelio. Nosotros, ¿qué dice nuestro Señor? Hagan buenas obras, claro. No junten oro que lo corroe el orín, buenas obras que son el tesoro en el cielo. O sea, para llegar al cielo, entrar con esas buenas obras por la puerta angosta. Y Calvino lo perfecciona. Y Calvino lo perfecciona y dice que que lejos de ello no, se salvan los que están predestinados a salvarlo. ¿Y cómo sabemos quiénes son los predestinados? Porque son ricos y poderosos. Ahí está la clave. Esa es ahí está la clave. Ahí está la clave. Sobre ese criterio calvinista se edifica en ese momento a través de Isabel I, ¿no es cierto? Isabel Tudor, la conquista de Estados Unidos es esencialmente calvinista. Claro. Y ellos, por ejemplo, mientras acá, pese a la leyenda negra infame que han esgrimido los ideólogos actuales, Isabel la Católica manda a todos sus capitanes cruzarse con las Indias y obliga a los españoles a responder por los bienes y la vida de los indígenas. En cambio, esta conquista calvinista de Estados Unidos hace que sin ninguna misericordia se exterminen los indios norteamericanos. Los únicos aborígenes que existen en Estados Unidos son aquellos de los territorios que Estados Unidos le robó a México. Claro. Y que ahí estaban, que claro, gracias a la evangelización. Exactamente, la evangelización que hace, pese a que quieran negarlo, la cruza de razas. Por eso Sudamérica es un continente mestizo. Claro. En Estados Unidos se inicia ese criterio calvinista porque Calvino termina su exposición diciendo: nosotros somos la raza elegida, el Israel de Dios. En ese momento se hace el Concilio de Trento, entre las muchísimas verdades que aclara, que toda persona tiene la misma dignidad ante Dios, mujer, varón, pobre, rico y de cualquier raza. ¿Recuerdas? En 1571, sí, claro, con ese Trento, santo Papa Pío V, se neutraliza ese desastre de lo que empezaba a ser la Reforma. No obstante eso, en ese momento, con la derrota de la Armada Invencible Española con Felipe II, Inglaterra pasa a ser verdaderamente la primera potencia del mundo, y ese criterio calvinista tiene una consecuencia gravísima que duró 5 siglos, y parece que va a durar mucho más: la reimplantación de la esclavitud. Claro. Como ellos consideraban que los negros africanos o cualquier persona que no era la raza elegida o el Israel de Dios, no tenía alma. Entonces compraban y vendían, y de hecho durante 5 siglos la esclavitud de la raza negra fue el sostén económico del imperio anglo-norteamericano. Sí, sí. ¿No? Recuerdo la monstruosa ley de 1873, en ese fallo donde por única y última vez la Corte Suprema de los Estados Unidos determina que los esclavos son posesión de su dueño, que puede venderlos, comprarlos y si es necesario matarlos. Sí, sí. Terrible, ese terrible. Es el fallo, como ahora con el White versus Roe, con el que legalizan el aborto. 100 años después hacen lo mismo con el niño no nacido. Puede hacer lo que quiera la madre, puesto que es su dueño, y si quiere matarlo. La analogía de los dos grandes fallos: el uso de la raza negra como esclava para prosperar económicamente, y el fallo del aborto para eliminar los chicos de las razas no deseadas, en su concepto calvinista. Perfecta la síntesis, perfecta. Y ese calvinismo va a tener 2 grandes expositores: Malthus, en 1850 más o menos, que era un pastor protestante que, viendo que había mucha pobreza en el mundo, aconseja a los pobres no tener hijos. Entonces, porque como eran razas de segunda y, en fin, como él dice, sectores inferiores de la sociedad. Entonces los superiores tenían que tener hijos, los inferiores no. Ese concepto lo toma Darwin en la argumentación en su libro El origen de las especies. Él dice exactamente así: no se debe impedir por medio de leyes o costumbres a los mejores tener el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, si se mira en siglos, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo. Los que somos nosotros, ¿no es cierto?
Entonces, esa política se llama malthusiana darwinista, que es lo que vos me preguntás. Correcto. Es asumida desde 1921 por Rockefeller I. Claro. Pone en juego todos los elementos necesarios para eliminar la población que le parece indeseable, pero concretamente después de la Segunda Guerra se inicia esa feroz guerra demográfica contra el hemisferio sur, te podría decir, y el hemisferio oeste incluido. Ahí aparece el informe Kissinger. Un poquito después. En 1974, claro. Porque en 1950 crean para esto el Fondo de Población de Naciones Unidas. Tienes razón, claro, previo. Claro, Rockefeller claro. II hace tres cosas. Hace la enorme industria anticonceptiva, para lo que usa de conejillos de India, algo así como 1.720 mujeres panameñas que mueren de Panamá y Costa Rica. Una vez que está lista, la lanza a la venta a Canadá y Argentina especialmente. Sí. Crea el Fondo de Población para las Naciones Unidas, que va a generar las conferencias de población y desarrollo cada 10 años para controlar cómo van logrando imponer el aborto y el control de natalidad en los países dominados. ¿No es cierto? Sí, sí. Y genera la primera invasión, el primer exterminio demográfico. Ya estamos en la década del 50, un poquito avanzada, del 60 diría, con el que fue secretario de Defensa de Kennedy, Robert McNamara, que esterilizaba a las brasileñas. Fue terrible. Él manda a los Médicos Sin Fronteras, sí, correcto, a exterminar la fertilidad de Bolivia, porque Primero Bolivia. Bolivia era el país en ese momento más rico de Sudamérica, más rico en minerales y demás, no quedó nada, es tierra arrasada hoy. En ese momento manda a todos los médicos que, sobre pretexto de controlar el cáncer de ovario y de útero, esterilicen cauterizando las trompas de falopio. El método de hidrocongelación, congelamiento. Crío, ese es correcto. Criocauterización. Así fue. Fue muy duro eso, porque los bolivianos tenían baja fertilidad, todos los países altos tienen baja fertilidad, altos geográficamente, ¿no? Sí. Entonces ellos acuden, también actuaron en Brasil, ¿eh? Sí, a posteriori, en todos los países, el nuestro también, pero iniciaron con ese feroz infanticidio en Bolivia, que lo toma un francés con los principales líderes bolivianos, y hace una película documental que van a encontrar en YouTube, que se llama Sangre de Cóndores. Sangre de Cóndores. Es larga, con 2 horas, donde se ve todo esto qué bueno. Documentalmente. Bueno. Sangre de Cóndores. Está en quechua, subtitulada. ¿Por qué? Porque los bolivianos, cuando ven que esterilizaron a sus mujeres, matan a los médicos de Naciones Unidas. Tuvo mucha cola. Sí. Entonces advierte McNamara que tiene que ser mucho más sutil para controlar la población, puesto que violentamente el costo iba a ser muy grande, en fin. Entonces le sucede a él otro personaje que hoy maneja la matanza de Medio Oriente, que es Henry Kissinger. Claro. Y Kissinger, después de la primera conferencia de población y desarrollo, que fue en el año 74 en Bucarest, hace un informe a la Junta Militar de los Estados Unidos y al presidente de los Estados Unidos, Informe 2000. Nixon. Informe, se llamaba así, mira, Hugo, implicancias del crecimiento poblacional en la política para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Y en el informe Kissinger dice que Estados Unidos carecerá de los recursos minerales necesarios en el siglo XXI para su propia industria, pues los habrá consumido, y esos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Y dice algo que nos hace abrir los ojos. Si esos países tienen un importante crecimiento poblacional, escucha esto, si tienen un importante crecimiento poblacional, será inevitable su desarrollo industrial. Correcto. O sea que el desarrollo industrial se logra con mucha población, claro. Lo dice Kissinger, no lo digo yo. Claro. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales que Estados Unidos necesita para su industria. Y por otro lado, unas páginas más adelante dice así, y por otro lado, debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que podrían oponerse a la explotación extranjera. Sí, te acabo de decir textualmente. Es claro, acá no entiende el que no quiere entender. Exactamente. Y usa, fíjate esta frase trágica, hay que cambiar culturas y creencias. Y hay que educar y estimular para ello a los dirigentes. Una alusión terrible
al soborno dinerario, ¿no? Escúchame, Terrible. Chinda. Kissinger vino al país, fue recibido en Bariloche por el proceso militar. Y en Bariloche dijo, después vino, lo recibió Martínez de Hoz, después vino con Alfonsín. Cuando vino el proceso, los argentinos están muy allegados a esa tradición antidivorcista, a esa tradición ya caduca de familia. Sí. Lo dijo textualmente. Después en el Sheraton, época de Alfonsín, señaló exactamente lo mismo. Sí. Yo estuve presente en la conferencia que dio miles de personas, estuve presente en una videoconferencia y él estaba presente, señaló claramente que el divorcio es una realidad que los argentinos no podíamos rechazar ya, porque era inhumano rechazar la situación de las parejas obligadas. Siempre el verso disfrazado de el bien, verso ¿no? sentimental, claro, dar la vuelta y presentarlo como bien. Bueno, Chinda, redondeemos esto. Yo quiero que me relates, yo recuerdo, tengo muy grabado una entrevista que te hizo a vos y a un diputado, un exponente de nuestro periodismo, Luis Majul. Oh. Recuerdo, lo tengo muy presente, primero porque me indigné mucho, porque eso no es periodismo, realmente fue un asesinato periodístico, para decirlo de alguna manera, ¿no? Relata las circunstancias de ese. Fue, te digo, el 28 de agosto del 2006, para que recuerdes. ¡Qué memoria! No me acordaba cuándo había sido. Sí. En esa ocasión habían, para promover el aborto, siempre a través de los medios, pues con el pago necesario, ¿no es cierto?, por parte de las autoridades que quieren promover el aborto en la población, se promueven abortos de supuestas violaciones. Entonces, con esa tipificación de aborto como pobre chica que la fue violada, no vas, entonces inventan muchas situaciones, claro, y amplían el criterio de violación, que claro, no es decir, están usando como violación lo que se llamaba estupro en nuestro código penal, que es la seducción y el engaño, no es en cambio la violación es la penetración violenta de la mujer, o sea, ¿no es cierto? Donde hay violencia, que es muy difícil que genere embarazo, y apelo a todas las estadísticas del mundo, puedo mencionar una hora, porque la mujer que es violada, penetrada violentamente, tiene un shock. Y no solo es muy difícil que quede embarazada, sino que si está embarazada generalmente aborta. Entonces esta gran mentira que se dice, claro, es casi imposible. ¿A qué le quieren llamar violación? A la situación de estupro que tiene la mitad de nuestro país. Es decir, en todas familias irregulares, ensambladas, juntados unos con otros y demás. Sí. Entonces las menores, en este caso de Guernica, era una chica de 19 años, tampoco era una nena, ¿no es cierto? Tenía relaciones a la vez con el novio y con el tío. Correcto. Entonces parece que había quedado embarazada, suponemos que del tío, no sabemos, sí, porque no nos dieron lugar a hacer toda la averiguación del ADN, pero sí había que promover ese aborto de violación que era incapaz. Mirá, era tan leve la discapacidad que tenía que la chica trabajaba, tenía su celular y no le habían dado, en pleno gobierno democrático, que era Kirchner, no le dieron este beneficio que se da por discapacidad, esta especie de pensión, porque no era así de discapacitada. Correcto. Entonces, en ese momento, el rector tan querido de la Universidad Católica de La Plata, Ricardo de la Torre, le ofreció adoptar el nene, sí, y toda nuestra casa de estudios para ayudarla a resolver todas las situaciones, aún las económicas. Sí, correcto. O sea, fue una intervención enorme porque, como se supo el caso, como siempre que se sabe, es tan solidaria nuestra gente, que pero todo asesoramiento profesional gratuito, medicina materna ni hablar, ofrecer sus instalaciones, todo. Entonces había que quitar todo eso y no, como yo soy legista, me llaman para ver por qué sí, por qué no al aborto. El chiquito a todo esto tenía casi 6 meses de gestación. 6 meses. Era un bebito precioso. Yo tuve la foto de la ecografía. Los médicos orgullosa estoy de decirlo, del Hospital San Martín de la Plata, toda la cátedra y todo el servicio de obstetricia se negó a hacer el aborto. Todavía había gente de nuestra edad formada a favor de la vida, aunque no fuera religiosa. Sí, gente correcto, que veía a ese chiquito, entonces yo sabía... Respetuoso del juramento. Es respetuoso del juramento hipocrático, donde dice nosotros todos juramos, juro no suministrar ninguna sustancia que produzca aborto. Correcto. Lo juramos todos, ¿no es cierto? Por eso sacaron... Es anterior al cristianismo, ojo, ¿no? 500 años antes de Cristo. Bueno, entonces... así las cosas, yo como representante de la Universidad Católica voy a ese programa y llevo la foto del nene, porque ya había visto el estilo de muchos periodistas argentinos que no dejan hablar a la persona que tiene conocimiento, y así me pasó
Entonces veía que estaba del otro lado una feminista, te diría una feminista marxista que por supuesto era tan sin argumentos lo que decía Sí, que no se no, se entendía basó en una nada. agresividad, yo me Sí, acuerdo. totalmente, pero Pero no. lo que me dolió en el alma, lo que me indignó tremendamente, fue la perversidad de este Majul. Mirá, Estaba en la cornisa, su programa La Cornisa estaba en la cornisa del infierno. Le sí, faltaba un paso para entrar al infierno. Pero sí, fue tan perverso y sí, tan sí, por supuesto, cada vez que agresivo yo con vos y fue, con el diputado. pero fue no, sí, se llamaba Esteves el diputado, Sí, me acuerdo, encantador. O sea, lo que él hacía es no dejarme hablar. Cuando empezaba a hablar me cortaba el programa, ¿no es cierto? No obstante, como Dios siempre te ilumina, yo lo único que quería decir que era un homicidio, como lo es un homicidio calificado por el vínculo, así se correcto. llama en el Código Penal, Sí, lo porque señalaste, fíjate claro. vos, para un chiquito de este tamaño, ¿no es cierto? Es tan feroz que lo tienen que matar entre la partera, el médico, la abuela y la enfermera. O sea, Ahí ves, ves, ahí está íncita la perversidad de todo esto. claro, pero vos Porque fíjate, busca englobar a todo el todos, entorno exactamente. familiar. Entonces cuando dije, lo único, como no me dejaba hablar, dije, qué horror, pobre, porque la que gestionaba el aborto era la madre de la chica de 19 años, que no era tan menorcita, pero, o sea, la abuela del nene. Entonces cuando dije, no me dejaba hablar, ¿por qué era un homicidio calificado? Calificado por el vínculo es mucho más grave cuando el asesino del niño es el pariente, aquel que debe velar por su vida. Ese es el que lo mata, como pasó estos días con un chiquito, ¿no es cierto? Entonces, como no podía decir eso, y quería que el público entendiera de qué se trataba, dije, pobre la abuela que tiene que matar a su nieto. Esa es la anécdota que Eso vos es te acordás. buenísimo, buenísimo. ¡Ay, es un golpe No, bajo! pero Me fue, dijo no, Majul. eso fue la reacción de Majul, Claro, eso es un un golpe bajo. bajo. ¿Cómo golpe Eso bajo es lo no, que le hacen al nene, la pobrecito? víctima, pero no importa. Bueno, Majul, bueno, a veces uno me pierdo y no quiero perder la caridad. Dos palabras para redondear y agradecerte, ¿no? Que hayas estado conmigo. Dos No, palabras. Yo tengo una duda. ¿Hay conciencia en los pueblos hispanoamericanos de esta conjura que se está realizando y va penetrando lenta pero constantemente en la no, legislación? no, porque la mayoría de nuestros pueblos lamentablemente son manejados a través de los medios de comunicación masivos y de los planes de estudio. Así como bien dijiste cuando vino Kissinger y a partir de Alfonsín, concretamente en el año 87 se cambiaron los planes de estudio, lo gerenció Caputo, el que era entonces Correcto. canciller. Entonces todos los planes de estudio que se siguió avanzando en eso introducen como elemento de aprendizaje la cultura de la muerte. Les enseñan a los niños que el aborto está bien, que es un derecho, se disfrazan de bien lo que es intrínsecamente malo. No hay derecho a ser malo, no existe ese derecho. El único derecho que tenemos es a ser buenos. Cuando violamos ese derecho, por supuesto, perdemos todo. Perdemos el derecho y perdemos la libertad. ¿No es cierto? Y ese derecho que termina en la vida del otro, por supuesto, se viola desde el chiquito de 4 años que va al jardín y le enseñan desde chiquito a ser un pobrecito, un libertino en su sexualidad, a usar anticonceptivos, a usar preservativos, que aclaro que los anticonceptivos son todos abortivos. Es decir, ensañar todo nuestro proceder contra la persona que menos se puede defender. De todas las que existen, ese chiquito en el útero de su madre, ¿no? Sí. Entonces, ¿y quién lo hace? La propia madre, el propio padre. Solo, Atentar. Eso es lo más perverso. bueno, nuestro señor Chinda fue terminante en esto cuando dijo que guay de aquel maldito de Dios, guay de aquel maldito de Dios, pecado contra el Espíritu Santo, que no tienen redención, que escandaliza a uno de estos pequeños. Más le valdría no haber nacido, y si nació con un bloque de piedras tirarse al... El famoso teólogo que tuvimos en Argentina del Sur, Visco, sancionó, este teólogo Visco, sancionó a Monseñor Antonio Baciotto, por haber dicho. pero no lo sancionó Baciotto, amigo Kirchner, estés donde estés, y estés donde merezcas estar.
sancionaste el Evangelio de Jesucristo, sancionaste las palabras de Jesucristo. Porque Monseñor Baglietto lo único que dijo es repetir el Evangelio. Pero cumplió con su fíjate rol vos, de pastor. todos tienen libertad para decir lo que quieran. Nosotros no tenemos libertad de repetir una frase del Evangelio. Ellos pueden hablar contra la Virgen, contra la Iglesia, contra los niños no nacidos. Acordate la muestra monstruosa de León Ferrari, No, pero por supuestamente artística, blasfema contra Cristo y la Santísima Virgen. Bueno, este programa es lo que quiere hacer, Chinda, y vos me has ayudado muchísimo, es hacer tomar conciencia de esto, porque tenemos que señalar otra terrible realidad, la ignorancia que hay dentro del corpus católico, y a veces la falta de compromiso. Pues es lógico, nadie puede amar lo que no conoce ni defender lo que no conoce. Nosotros humildemente, guiándonos en el magisterio, guiándonos en la gente que se dedica y se compromete como vos, Chinda, como tantos católicos, que procuramos, dentro de nuestras humildes posibilidades de comprometernos, buscamos esto para el compromiso del laico. Te agradezco infinitamente y desde ya te digo que no te vas a salvar de tener que concurrir bastante a menudo a este canal maravilloso, Toda la Verdad Primero. Que tenemos la gracia de tenerlo. Que tenemos la gracia de tenerlo y que... impensado que existiera un canal como este. Y por favor, llamo a los empresarios católicos que sean católicos empresarios y apoyen realmente esta obra, ¿no? Que apoyen, que merece todo el apoyo. Toda la Verdad Primero. No se olviden, caballeros, no se olviden, damas, que va a haber un tribunal que es inapelable. Es el tribunal ante el cual no se puede mentir, no se puede fraguar testimonios, no puede haber acomodos con el juez. El único acomodo que podemos tener, la intercesora, la Virgen María. Es el único acomodo, la intercesora. Pero para que tengamos esa intercesora, tenemos que ser consecuentes con lo que nos exige aquel que nos dio la vida, nos mantiene la vida y nos redimió. Chinda, te reitero el agradecimiento. No, gracias y a vos. Terminamos este bloque que me ha parecido sabroso. Amargo, pero al mismo tiempo esperanzador. Tomamos conciencia de este problema y Dios quiera que todos, nuestra audiencia, tome conciencia y apoye y testimonio a esto. Seguimos en un momento cerrando el programa del tercer bloque. Muy bien, culminamos este tercer bloque de este programa, el compromiso del laico. Voy a terminar con dos pensamientos, o tres pensamientos, que son de suma actualidad, que son expresión del más auténtico magisterio de la Iglesia. Me refiero a nuestro Santo Padre Francisco. El fin de semana pasado, el fin de semana del 15 y el 16 de junio, sábado y domingo pasado, se realizó en Roma, integrado a la celebración del Año de la Fe, una jornada de rememoración de la encíclica del Evangelio de la Vida. En ella se congregaron una serie de expositores, pero lo interesante son las declaraciones que hizo su santidad Francisco en la misa de clausura del domingo de estas jornadas. Dijo ahí lo siguiente, y me voy a tomar la libertad de leerlo, lo siguiente. Dijo: animo a los fieles a dar un profundo sí a la cultura de la vida y un rotundo no a la cultura de la muerte. Digamos sí a la vida y no a la muerte. Digamos sí a la libertad y no a la esclavitud de tantos ídolos de nuestro tiempo. En una palabra, digamos sí a Dios, que es amor, vida y libertad, nunca defraudada. Y agrega: la constante ilusión de querer construir la ciudad del hombre sin Dios, escuchemos bien, querer construir la ciudad del hombre sin Dios, nos dice el Santo Padre. Definición que califica claramente a la intención de este humanismo secular subyacente en esa concepción antropológica inmanente que rechaza la trascendencia. La constante ilusión de querer construir la ciudad del hombre sin Dios, sin la vida, mediante la cultura de la muerte, y el amor de Dios, ateísmo, una nueva torre de Babel, es pensar que el rechazo de Dios y del mensaje de Cristo, del Evangelio de la vida, lleva a la libertad, a la plena realización del hombre. Y termina: pidamos a María, Madre de la Vida, que nos ayude a acoger y dar testimonio siempre
del Evangelio de la vida. Segundo testimonio, para terminar. Mismo sábado 15, el Santo Padre Francisco recibe alrededor de casi 50 parlamentarios franceses y les da esta siguiente admonición. El tono del discurso fue diplomático, en el fondo creo claro. Está subyacente la realidad, más de un millón de católicos en la calle, en París, oponiéndose al matrimonio homosexual. Francia acaba de legalizar el matrimonio homosexual. El presidente Hollande quiere abrir próximamente el debate sobre la muerte digna o suicidio asistido. ¿Qué le dice el Santo Padre Francisco a estos diplomáticos franceses, parlamentarios franceses? Como representantes electos de una nación, Francia, a la que se suelen dirigir los ojos del mundo, les digo que su tarea consiste en proponer leyes, enmendarlas o abrogarlas, pero también infundir en ellas un alma, diría yo, que refleje no solo las modas y las ideas del momento, sino que le confiera la cualidad esencial que eleva y ennoblece a la persona humana, es decir, la dignidad del hombre como criatura de Dios. Acá no entiende el que no quiere entender. Estamos claros. Y termino con la grajea del padre Castellani. Voy a repetir la de la semana pasada. Nos decía el padre Castellani: hay madres colectivas como la patria, la iglesia, la sociedad. Cuando estas madres matan a sus hijos, suceden grandes desastres colectivos. Cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. La próxima semana seguiremos con este compromiso del laico. Vamos ahora sí a tratar de puntualizar nombres y apellidos de instituciones internacionales y nacionales que están fomentando esta sedicente y perversa cultura de la muerte. Que Dios los acompañe, nos acompañe y los espere.